Imagina una torre de oficinas en una ciudad tranquila de Suiza. No tiene anuncios, no tiene turistas haciendo fila en la puerta, no vende nada al público. Pero cuando el mundo se queda sin dólares, las luces de esa torre se encienden y las llamadas no paran hasta que vuelve el aire. No imprime billetes, no sale en ruedas de prensa como un presidente, y aún así puede decidir si los bancos respiran o se ahogan. Esa torre existe. Y lo más curioso es que casi nadie sabe cómo funciona. Hoy vamos a entrar por fin a la torre del dinero. Piénsalo un segundo. ¿Qué pasaría si un país se queda sin divisas para pagar importaciones? Si los bancos dejan de confiar entre ellos y nadie quiere prestarle a nadie. Si un rumor en Nueva York provoca pánico en Tokio y un retiro masivo en Londres. Tú puedes tener un banco central fuerte en tu país, pero el dinero no respeta fronteras. Cuando la marea sube y baja en minutos, hace falta un lugar neutral que coordine, compare y abra llaves de emergencia. Estados Unidos tiene la Reserva Federal. Europa tiene el Banco Central Europeo. Japón tiene el Banco de Japón. ¿Quién habla con todos a la vez cuando los teléfonos arden? La respuesta no está en Washington ni en Bruselas, está en Basilea. El problema es simple de decir y difícil de resolver. El sistema financiero es global, pero las decisiones son nacionales. Un banco central protege su moneda y su sistema. ¿Quién asegura que las piezas encajen para que el mapa completo no se rompa? ¿Quién pone a los jugadores en una mesa cuando ninguno quiere ceder primero? Y, sobre todo, ¿quién consigue dólares de emergencia cuando los mercados se cierran de golpe y el mundo entero quiere la misma moneda al mismo tiempo? Empecemos por el principio. Hace casi un siglo, Europa estaba llena de deuda, reparaciones de guerra y desconfianza. Los gobiernos necesitaban una mesa neutral para arreglar pagos, custodiar reservas y rebajar tensiones. Nació una institución con un nombre frío y técnico: el Banco de Pagos Internacionales. Banco, sí, pero no para ti ni para mí. Banco de los bancos centrales. Su sede, Basilea, Suiza. ¿Por qué allí? Por neutralidad, por tradición bancaria y porque queda literalmente en el cruce de varias fronteras. Desde el principio su función fue rara y poderosa a la vez. No mandar, sino coordinar. No dar órdenes, sino hacer que las órdenes de otros funcionen juntas. La idea fue sencilla y brillante. Si cada banco central tiene su caja fuerte, su política y su calendario, alguien tiene que ofrecer un pasillo común por donde pasen pagos, información y confianza. Ese pasillo debía ser discreto, rápido y confiable. Y debía tener algo que ningún ministerio tiene: continuidad. Gobiernos van y vienen, los bancos centrales cambian de presidente, las crisis aparecen cuando menos conviene. La institución de Basilea se diseñó para sobrevivir a todo eso. Ahora, olvida un momento los discursos. Imagina la rutina invisible que sostiene el sistema. En esa torre, cada día se comparan cifras, posiciones, vencimientos. Se cruzan hojas de cálculo sobre reservas de oro, reservas en dólares y euros, líneas de crédito temporales, riesgos que nadie ve en los titulares. Se reúnen personas que no dan entrevistas y que no pueden equivocarse sin costo para millones. Si ven una grieta, la señalan. Si ven una corrida oculta, la frenan coordinando a varios bancos antes de que explote. No es glamour, es mantenimiento del sistema. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Con 3 herramientas que parecen aburridas y son de vida o muerte: información, reglas y liquidez. La información llega de los propios bancos centrales y de los mercados. No son chismes, son balances y flujos reales. Las reglas no son leyes con cárcel, son estándares que los reguladores adoptan porque saben que si no, la próxima crisis los rompe. Y la liquidez es la llave final. Cuando el mercado se cierra, alguien tiene que prestar de emergencia contra buen colateral, a un precio que calme el pánico sin premiarlo. Hablemos de las reglas. Cuando escuchas Basilea II o Basilea III, no es un examen de colegio. Es el conjunto de criterios que define cuánta gasolina puede llevar un banco y cuánta reserva debe tener por si choca. En lenguaje simple, capital y liquidez. ¿Cuánto capital propio debe mantener por cada préstamo que da? ¿Cuánta agua debe tener en el tanque por si se incendia una planta del edificio? Después de cada crisis, esos estándares suben, cambian, se afinan. Nadie lo aplaude en la calle.
Pero sin esos ajustes invisibles, el sistema se partiría por el mismo sitio una y otra vez. Ahora vayamos a la parte que más intriga, los dólares. En las crisis globales, todos piden la misma moneda al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el comercio, los préstamos y los contratos se escriben mayormente en dólares. Si tú tienes activos en tu moneda, pero tus deudas cortas están en dólares, una noche de pánico puede dejarte seco. Aquí entra el swap de liquidez, acuerdos temporales entre bancos centrales para intercambiar monedas y repartir dólares de urgencia en sus propios sistemas bancarios. ¿Quién prepara esos mapas de emergencia? ¿Quién ayuda a sincronizarlos para que no haya huecos? El pasillo de Basilea no es magia ni conspiración, es logística. Un banco central A le presta dólares a un banco central B contra su propia moneda, con un tipo de interés y un plazo claros. B llega con esos dólares a sus bancos locales que están asfixiados y los presta contra colateral de calidad. Se evita que una falta de efectivo temporal se convierta en quiebras en cadena. ¿Qué pasa cuando pasa el susto? Se devuelven los dólares, se cierra el swap y cada quien vuelve a su moneda. Por fuera, el público quizás solo ve que las bolsas rebotaron. Por dentro, hubo un puente de emergencia tendido a tiempo. Volvamos a la torre. Además de coordinar llaves, esa institución investiga. No con libros eternos, sino con notas que llegan a mesas donde sí se decide. Miden el endeudamiento en la sombra, el tamaño del financiamiento en dólares por fuera de Estados Unidos, el riesgo escondido en instrumentos con nombres largos. Publican cosas con títulos fríos que si supieras leer entre líneas, te dirían dónde está el siguiente punto débil. Esa combinación de banco, club y laboratorio es lo que la hace única. Pero aquí viene la parte que te va a interesar más. El lado humano. Cuando hay miedo, nadie quiere ser el primero en mojarse. Los bancos cuidan su liquidez como si fueran náufragos con una sola botella de agua. Los reguladores temen fallar por exceso de confianza. Los políticos temen el costo de un rescate. ¿Quién hace la primera llamada difícil? ¿Quién convence a varios a la vez de que moverse ahora es más barato que lamentar después? La torre no tiene policía, no tiene ejército, no tiene votos, tiene reputación. Y en finanzas, la reputación es el arma más silenciosa y más efectiva que existe. Claro que hay críticas. La principal, transparencia. Mucha de su labor es discreta por diseño. No convocan ruedas de prensa cada vez que recomiendan algo. No publican el borrador de todas las llamadas, y eso molesta, porque el poder que no se ve siempre levanta sospechas. Otra crítica, influencia. Si en una mesa se sientan los bancos centrales más grandes, no terminan imponiendo su forma de ver el mundo a los demás. Es una pregunta válida. La contrarréplica también lo es. Si no se sientan, ¿quién coordina cuando lo que falla es una tubería que cruza fronteras? No hay solución perfecta, hay opciones menos malas. Para entender su utilidad, pensemos en escenas concretas. 1. El mercado de préstamos entre bancos se congela. Nadie confía en nadie. Los tipos de interés de corto plazo suben de golpe. Un banco mediano, sano en el papel, se queda sin efectivo para pagar mañana. Peligro. 2. Una moneda de un país importante sufre fuga. Las empresas con deudas en dólares corren a comprarlos. El Banco Central local no tiene suficientes reservas. Peligro. 3. Una ola de retiros en un fondo del mercado de dinero obliga a vender activos que normalmente se quedarían hasta el vencimiento. Peligro. En las tres historias, lo que evita que el problema se convierta en incendio es un combo de información rápida, líneas de liquidez y reglas temporales que dan tiempo. Ese combo no se improvisa el día del susto. Se diseña antes, en mesas donde la política no llega y la prensa no entra. Ahora, vamos a abrir un pequeño paréntesis para algo que pocos cuentan. Además de banca y swaps, la institución es un custodio histórico de oro. No hablamos de cofres abiertos ni de películas de ladrones. Hablamos de cuentas de oro entre bancos centrales, de movimiento contable de metal entre cámaras acorazadas. ¿Por qué importa en pleno siglo de las criptomonedas? Porque en momentos de estrés, el oro sigue siendo colateral de máxima calidad para algunos acuerdos. Aunque no veas lingotes en las noticias, su función de activo de confianza no desapareció. Y que exista un lugar neutral que sepa manejar ese activo sin drama, reduce fricción en el peor día.
Piensa en Basilea como un aeropuerto internacional. Tu banco central es una aerolínea. Tus bancos locales son los aviones. El público son los pasajeros. Hay días de sol, vuelos puntuales y selfies. Y hay días de tormenta, rayos, calles inundadas. Si cada aerolínea hace lo que quiere, el aeropuerto colapsa. Si el aeropuerto manda sin escuchar, también. Pero si hay una torre de control que coordina horarios, pistas y emergencias, la tormenta no desaparece, solo se gestiona. Eso es Basilea, torre de control de un tráfico que no puedes ver a simple vista. Vamos al momento clave. Imagina que los mercados se ponen nerviosos por un shock externo. Materias primas disparadas, guerra, pandemia, la quiebra de una institución que nadie miraba. El dólar se fortalece de golpe. Bancos de todo el mundo que tenían deudas en dólares corren a cubrirse. Falta efectivo. Empiezan ventas forzadas. Un banco central grande anuncia que abrirá líneas de swap con otros bancos de peso. A las pocas horas, bancos centrales más pequeños acceden a dólares a través de los grandes. El comunicado es corto, la señal enorme. El mensaje es: habrá dólares para quien sea solvente y los necesite a corto plazo. La pesadilla se frena. No porque mágicamente todos sean sanos, sino porque los que sí lo son dejan de morir por falta de aire. Esa orquesta no se coordina sola. Necesita partitura, ensayo y confianza. Mucho de eso se cocina con antelación en la Torre Suiza. ¿Dónde entra el ciudadano común en esto? En todo. Tu trabajo depende de que la empresa donde laboras pueda pagar nóminas y proveedores, que a su vez dependen de que los bancos operen con normalidad, que a su vez dependen de que la red de pagos global no se rompa. Cuando una crisis golpea, no te salva una teoría, te salva el tiempo. Días para ordenar libros, para rolar deuda, para vender activos sin regalarlos. Esa es la función real del prestamista de última instancia y de su red: comprar tiempo. El tiempo no convierte malos negocios en buenos, pero evita que buenos negocios revienten por falta de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando todo está tranquilo? La torre no duerme, ajusta estándares, mira estadísticas que nadie ve, organiza reuniones donde se discuten cosas que no son portada, pero cambian cómo operan los bancos. Por ejemplo, ¿qué activos cuentan como líquidos de alta calidad? ¿Qué tanto puedes financiar con deuda a corto plazo un activo a largo sin que te explote? ¿Cómo mides el riesgo de mercado cuando los modelos fallan porque el mundo cambió de repente? Esas preguntas suenan técnicas hasta que una mala respuesta deja a miles sin empleo. Prefiero que alguien las haga en paz antes de que el mercado las grite en rabia. Hay, sin embargo, una verdad incómoda que hay que decir en voz alta. Ningún estándar evita que un sistema que quiere arriesgar demasiado lo haga. Puedes poner cinturón, airbag y frenos ABS. Si manejas a 200 en lluvia, chocas. Las reglas de Basilea reducen la probabilidad y el tamaño del choque, no lo eliminan. La red de swaps compra tiempo, no solvencia. La coordinación es un puente, no una autopista eterna. Por eso, cada crisis deja lecciones nuevas y cicatrices nuevas. Y por eso, el sistema vuelve a ajustar, a veces tarde, a veces a tiempo. Quiero que te quedes con 3 ideas accionables que salen de esta historia y que sirven incluso si no trabajas en banca. 1. Reputación como capital. Si hay una mesa global donde nadie tolera improvisación, es esa. La palabra de una institución vale millones cuando se ha ganado por años. En tu escala, eso significa entregar a tiempo, hablar claro y no prometer lo que sabes que no puedes cumplir. 2. Liquidez preparada. Ningún plan sobrevive al primer golpe si no tienes caja para respirar. Ten una reserva real, no mental. Saber cuántos días aguantas sin ingresos cambia tus decisiones. 3. Coordinación antes de la crisis. No llames a tus socios el día del incendio. Ten números, reglas y acuerdos listos. En finanzas y en la vida, el mejor momento para construir puentes es cuando el cielo está azul. Volvamos a la imagen inicial. Una torre discreta, ciudad tranquila, gente que entra y sale sin cámaras. Lo que ahí se decide rara vez es épico. Son hojas, cifras, llamadas, borradores. Pero de ese trabajo gris depende que un golpe fuerte no se convierta en colapso, que una fuga de dólares no se transforme en cierre de fábricas,
que una tormenta financiera no termine siendo una década perdida. A veces, el verdadero lujo no es un yate ni una isla privada. Es saber que, cuando el mundo se tambalea, existe una red que te sostiene aunque no la veas. ¿Salvadores o dueños? Buena pregunta. Si amas la transparencia absoluta, te incomodará que mucho de esto pase sin foco. Si valoras el orden en días de pánico, agradecerás que alguien tenga un manual, un teléfono y la credibilidad para que lo atiendan. Para mí, el punto no es elegir héroes o villanos. El punto es entender el mecanismo. La próxima vez que escuches Basilea, no pienses en un examen distante. Piensa en una torre de control que con estándares, datos y llamadas incómodas mantiene abiertos los carriles por donde circula el mundo. Hay otra imagen que me gusta para cerrar. Imagínate el planeta de noche visto desde el espacio. Las ciudades son puntos de luz. Entre ellas no ves cables ni tuberías. El dinero, como la electricidad, viaja por rutas invisibles. Si una falla, el mapa se oscurece por zonas. La torre de Basilea es ese técnico que, sin hacer ruido, redistribuye carga. Llama al de la estación vecina, apaga un circuito para que no queme todo y enciende otro que nadie recordaba. Cuando la luz vuelve, nadie aplaude al técnico. Todos siguen con su vida. Y sin embargo, sin él, la vida no habría seguido. Si te preguntas si esa torre controla todo, la respuesta es no. No puede decidir quién gana elecciones ni cuánto sube la gasolina. No puede evitar la avaricia humana ni la política improvisada. Lo que sí puede hacer es crear un piso que no se rompa en el primer temblor y una baranda para no caer del puente. Puede dar tiempo, ordenar la sala y poner a los adultos a hablar cuando los egos están calientes. Eso ya es mucho. En un mundo donde todo se vuelve contenido, esta es una de esas historias que casi no salen en redes porque no hay un villano fácil ni un héroe con capa. Hay un proceso. Y los procesos aburren, hasta que te salvan. Me gusta pensar que entenderlos es una forma de tener poder sin gritar. Si sabes cómo funciona el sistema, dejas de temerle a su sombra y empiezas a leer sus señales. Verás titulares con otra mirada. Sabrás por qué una línea de swap puede valer más que un discurso, por qué una cifra de capital extra puede evitar un rescate, por qué un estándar con nombre raro puede cambiar el precio al que te prestan. Termino con una pregunta para ti. ¿Prefieres un mundo donde cada crisis se resuelve a gritos o uno donde, detrás de escena, existe una mesa que ya sabe qué hacer? Yo elijo la mesa, con todas sus imperfecciones, porque de ella salen las horas que necesitamos para que lo real, trabajo, empresas, familias, no pague el precio total del pánico. La Torre del Dinero no es un castillo de villanos, es un taller con luces encendidas a deshoras. Y aunque nunca visites Basilea, su trabajo silencioso toca tu vida más de lo que crees. Mira el siguiente video.